Muy buenas tardes para todos los presentes. El día de hoy iniciaremos con el simposio denominado Desafíos y Estrategias del Plan Nacional de Educación del 2016 al 2026, frente a la pandemia que se vive y evidencia actualmente. El día de hoy nos acompaña la ministra de Educación, la doctora Ángela Gutiérrez. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Erika, te agradezco mucho esta invitación y buenas tardes para todas. Buenas tardes. Igualmente nos acompaña la docente licenciada en lengua castellana con especialización en pedagogía, la doctora Ángela Ahumado. Bueno, buenas tardes, Erika. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por este espacio. Con gusto. Igualmente, la estudiante en formación de la carrera en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tatiana Celi. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar de este espacio. Y por último, la madre de familia, la señora Andrea Borges. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bienvenidas a todos. Entonces, los invitados del día de hoy vienen a compartir diferentes ideas y experiencias frente en cómo es el Plan Decenal de Educación 2016-2026. Se ha enfrentado a diferentes desafíos con la pandemia actual y a su vez las estrategias que ha ejercido para afrontar esto mismo. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Ángela Gutiérrez. Gracias, Erika. Mira, pues ante un panorama tan atípico como el actual, comprendemos que este ha sido un periodo retador que asumimos pues con infinita responsabilidad y amor por lo que hacemos en la educación colombiana. Uno de los retos es establecer congruencia, porque en el sector educativo es muy fácil dar títulos grandilocuentes y decir qué tanto vamos a hacer, pero si esto no se acompaña de las reformas estructurales y de los recursos, no tiene ninguna validez. Es por esto que a la hora de entrar a mirar qué hemos hecho con respecto a los desafíos propuestos en este plan decenal, acuño temas que no se pueden olvidar, entre ellos infraestructura educativa. Se hicieron muchas promesas en materia de aulas, promesas que son bien importantes para la meta decidida de jornada única, para que pues, no se le afecte la institucionalidad y los espacios a los estudiantes. Es muy importante saber que el FI, el Fondo de Infraestructura y el Ministerio les van a responder. En este periodo nos encontramos paralizados en más de 250 proyectos de infraestructura por problemas jurídicos o presupuestales. Y a esto, hoy se han entregado 180 colegios nuevos en total. Otro desafío es la construcción de un sistema educativo articulado con mecanismos eficaces de concertación, donde el ICETEX y el ICFES son temas importantes, pues llegó el momento de hacer una reforma estructural para dejar de ver esto como un instrumento de crédito educativo, ya que pues en este momento es contemporáneo y reconoce la situación de los ciudadanos. Calidad es la obsesión. Por esto se ha hecho un trabajo muy serio para decirle al país, al gremio docente, a los padres de familia, que contaremos con información para evaluar y para avanzar. Por eso, entro rápidamente a mencionarles que hemos partido de acciones concretas, como las mencionadas anteriormente, o ante un panorama de prestación del servicio. En materia de recursos, siguen vigentes acciones como la creación del Fondo Solidario por la Educación, que aportó recursos dirigidos a las entidades que les mencionaba antes, pero también pudimos dar apoyo a 90.000 familias que se vieron beneficiadas para el pago de pensiones. Hubo apoyo al pago de matrículas universitarias, alivios a deudores de ICETEX, entre otros. Seguido de esto, también es importante aclarar que el tema de matrícula cero, este podrá mantenerse gracias al Fondo Solidario y al programa de generación I. En el sector de jardín, de preescolar, de primaria, de básica y media, sigue vigente el programa de alimentación escolar para garantizar pues, un complemento alimentario en el periodo de educación en casa. Además, queremos manifestar el incremento de los recursos y garantizar que seguirá aumentando en el plan de desarrollo. Sumado a lo anterior, se ha asignado
400.000 millones destinados a la adquisición de guías, de talleres, de textos y en general material de apoyo pedagógico, y esto pues en respuesta al desafío que enfrenta la educación sobre cobertura. En este sentido, y específicamente hablando de nuestro primer desafío, el de regular el derecho a la educación, con el apoyo del Ministerio de Hacienda se ha permitido brindar un conjunto de medidas de alivios financieros a instituciones educativas públicas y privadas, a padres de familia, a estudiantes, a instituciones de educación superior, a instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano durante esta emergencia sanitaria. Todo esto con el objetivo de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector. Seguido a esto, como bien saben, se ha implementado el modelo de alternancia en un 73% del territorio nacional, particularmente en 57 de las 96 secretarías de educación. Es preciso mencionar que todas las entidades territoriales entregaron sus planes de alternancia y se les giraron los recursos que suman 400.000 millones para la compra de todos estos elementos de bioseguridad. Bueno, simultáneamente a esto, en respuesta a otro de nuestros desafíos, el de impulsar el uso pedagógico de las TIC, informamos que a pesar de la alternancia, continúan en funcionamiento las estrategias que se implementaron mancomunadamente con el Ministerio de las TIC para que el sector no parara en pandemia. Estrategias como la plataforma de educación en línea para aprender digital, el canal Mi Señal, más de 1.200 emisoras comunitarias, entrega de guías y programas específicos de cada una de las regiones que permitieron llegar a la mayor parte de las zonas del país, incluyendo y sobre todo priorizando las zonas rurales, siendo pues este uno de nuestros desafíos, la prestación del servicio a estas zonas. Otra de las acciones debido a los cambios tan atípicos en el sistema es la implementación del sistema de evaluar para avanzar con el objetivo de ser pertinentes y el programa de Emociones para la Vida que busca acompañar este sector educativo con transparencia y pues esa es nuestra misión. Le agradecemos mucho, doctora Ángela, por su intervención. Creo que es propicio también ver un panorama general. Doy paso a la docente Ángela Ahumado para que siga con su intervención. Bueno, Erika, muchas gracias. Yo te quisiera hablar en general dentro de este plan sobre un desafío que sería el desafío número 6, el cual nos habla sobre la aplicación de las TICs para el aprendizaje, siendo que esto es algo muy importante ahorita pues en la nueva realidad que estamos viviendo. Aunque en el plan, en lo escrito, se nos dice que se están desarrollando planes y estrategias para que los docentes estén capacitados y tengan la facilidad de manejar las TIC, pues esto en realidad no está pasando y hemos evidenciado que muchos docentes aún no están capacitados y esto ha provocado que tengan problemas en sus clases porque no saben utilizar plataformas como lo son Zoom, Meet, y pues tampoco conocen herramientas tecnológicas que permitan que sus clases sean más dinámicas y no tan tradicionales como lo eran antes. Esto sin contar también que hay muchos estudiantes que no tienen acceso a un computador o que simplemente su red de conexión no es la mejor. Siento que esto sí ha sido un gran desafío pues en esta nueva etapa en la que estamos. Y aunque hablamos ahora de la pandemia, esto es un problema que lo hemos estado viendo desde antes. El uso de las tecnologías en las aulas es muy bajo, ya que los docentes aún tienen esa idea de que las tecnologías solo son una antes y no han querido ver el lado bueno de estas. Otro punto que me gustaría hablar mucho es sobre la alternancia a las escuelas, aunque es algo bueno, ya que muchos estudiantes van a poder volver a compartir con sus pares, los estudiantes que tenían dificultades para ingresar a las clases por el internet o por el computador, pues van a volver a retomar estos. Esto también es un gran reto para nosotros los maestros, ya que vamos a tener que estar tanto pendientes como de los estudiantes en el aula, como de los estudiantes que aún están pues trabajando desde estas plataformas. Para finalizar, pues me gustaría pues comentar que el plan decenal tiene que ser adaptado a la nueva realidad que estamos viviendo, ofreciendo capacitaciones de verdad a los maestros para que puedan tener ese manejo de las TIC, y porque sabemos que esta realidad que estamos ahorita no va a cambiar de la noche a la mañana, pero necesitamos que la educación sí se adapte a esta nueva situación y
preste mejores servicios de aprendizaje y enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, docente Ángela. Creo que es importante igualmente conocer la realidad que están viviendo actualmente los docentes. Doy paso a la estudiante Tatiana Celi para que continúe con su intervención. Bueno, la saludo nuevamente. Específicamente respecto al Plan Decenal de Educación, quisiera tratar el quinto desafío que nos habla acerca de impulsar una educación que transforme el paradigma tradicional mediante el cual se ha venido marcando como tal la educación. Yo creo que esta situación de pandemia, una situación crítica, también nos permite, nos sirve de análisis porque ha sido un punto de coyuntura en el que hemos podido ver realmente qué tan preparada estaba la educación para enfrentar una situación tan atípica como esta. Personalmente, desde la Escuela de Psicopedagogía, nosotros realizamos prácticas en diferentes instituciones educativas. He tenido la oportunidad de ser practicante en la institución Silvino Rodríguez, en la Normal Femenina Leonor Álvarez Pinzón y en algunas escuelas rurales. ¿Qué he podido evidenciar? Dentro del aula hemos podido evidenciar que realmente la educación sigue marcada por una educación bastante tradicional, un método que no se acoge como tal a las nuevas pedagogías que se han venido impulsando y que a pesar de que este plan decenal fue planteado en el año 2016, más o menos 3 años después, que fue cuando empezamos a realizar prácticas, vemos que la realidad sigue siendo la misma de antes, no ha habido como tal una transformación. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos en aulas que no son diversas, que no tienen en cuenta las necesidades de todos los estudiantes, que no nos impulsa la participación al reconocimiento del otro. Vemos cosas tradicionales como que sigan ubicados en filas, como que no puedan identificarse los unos con los otros. Y todo esto que hemos evidenciado en las aulas se trasladó inmediatamente a lo que ha sido la educación remota virtual. Entonces tenemos a docentes que no pueden estar pendientes de los niños, que no saben la realidad en la que ellos viven y que por lo tanto tampoco pueden brindar una educación realmente de calidad. Es importante analizar esto porque a pesar de que han pasado varios años, ya desde que este plan empezó a funcionar, no hemos visto un cambio significativo. Entendemos, por supuesto, que los cambios no se pueden dar inmediatamente, pero tampoco hemos visto cambios que hayan ido evolucionando. Sería importante analizar qué está sucediendo, si son los docentes quienes no están recibiendo la capacitación, si hay desinformación al respecto, pero realmente se me hace fundamental que para este desafío nos empecemos a cuestionar realmente cómo ha sido la educación hasta ahora y qué realmente vamos a hacer de aquí en adelante como futuros docentes, como futuros psicopedagogos, para transformar esta realidad y esta pedagogía totalmente tradicional que no respeta las necesidades de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Tatiana. Creo que también es interesante ver cómo las nuevas generaciones están dando pie a nuevos cambios. Igualmente, doy paso a la intervención de la madre de familia, Andrea Borges. Bueno, en este caso, desde mi punto de vista, desde madre de familia de una zona rural, yo les quisiera hablar sobre el tercer desafío que se plantea pues, en el plan decenal. En este desafío se habla sobre el establecimiento de los lineamientos de las reglas curriculares generales que sean obviamente pertinentes y que también sean flexibles. En este tercer desafío nos habla sobre unas metas comunes y generales que todas las instituciones deben tener, tanto públicas como privadas, eh, para que se adapten a los distintos contextos y a las distintas regiones. Esto obviamente se hace con el lineamiento de las instituciones educativas, con el fin de fomentar la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico, las actitudes éticas y morales de los estudiantes. Esto en cuanto al desafío que nos plantea el plan decenal. Asimismo, quiero hablarles sobre algunos principios que también se hablan allí, que es el principio pero a fomentar todo el desarrollo íntegro del ser humano desde la parte social, desde la parte económica, desde la parte cultural, obviamente evadiendo, digamos, los sesgos culturales, los contextos, de pronto la inequidad social que existe en el país. Es decir, que en este plan decenal lo que se quiere hacer es erradicar, digamos, todas estas problemáticas sociales para generar una educación de calidad y que sea pertinente para todos los estudiantes.
Teniendo en cuenta, digamos, la situación actual de la pandemia, pues es evidente que estas estrategias y estos desafíos realmente no se han cumplido, no se ha llegado a esto. Lo hablo desde mi punto de vista, desde ser una madre de familia de la zona rural, donde de pronto muchos de los estudiantes no tienen acceso a Internet, donde también se evidencia a través del trabajo en casa que los docentes tampoco están capacitados para llevar, digamos, las competencias curriculares necesarias para que realmente la educación sea flexible y sea adaptado a todos los cambios, para que no se siga fomentando la inequidad entre distintos contextos. Se sabe que en la zona urbana y en la zona rural aún hay diferenciación de culturas y también de acceso a la educación que obviamente esto también enfatiza en el desarrollo de cada estudiante, cómo se va a desempeñar laboralmente y qué impacto va a tener en la sociedad. Entonces, con esto nos damos cuenta que realmente las estrategias que han sido planteadas no se han llevado a cabo. Yo entiendo, digamos, el punto de vista de la ministra, que realmente se han establecido muchos lineamientos, que se han establecido muchas metas y muchos objetivos dentro del periodo de la pandemia, pero esto es como un acto obligado a tratar de suplir las necesidades que no se han cumplido a lo largo del plan decenal, que como ya sabemos se planteó desde el 2016 hasta el 2026. Entonces esto es como un objetivo acelerado que si bien no han suplido algunas necesidades, nos damos cuenta que en realidad la inequidad del país es muy amplia. Y más en este caso se evidencia, digamos, los sesgos económicos que no le permiten acceder a todos los estudiantes a la información, no permiten desarrollar un pensamiento crítico, adaptarse de pronto a la realidad. Vemos también que los docentes tienen que hacer un trabajo adicional para poder entregarle de pronto a los estudiantes algo de lo que tienen que aprender durante el periodo del año escolar. Entonces vemos como muchos docentes tienen que trasladarse a veredas, tienen que hacer también uso de recursos personales para poder entregarle esta información a los estudiantes. Esto es un tanto injusto, ya que vemos aún, digamos, la diferenciación entre entidades públicas, entre entidades privadas, y cómo algunos niños de las zonas urbanas realmente tienen muchas más ventajas en cuanto al acceso a la educación. Em, entonces les quería hablar sobre eso, sobre mi punto de vista. De pronto sí es cierto que también se empezó a hablar un poquito sobre la alternancia, pero nos damos cuenta que tanto en zonas rurales como en algunas partes de las zonas urbanas, las instituciones no cuentan con los elementos de bioseguridad necesarios para que los niños tengan, digamos, una seguridad en cuanto a la pandemia, e igual los docentes. Podemos ver que en una institución de 5 o 6 cursos realmente cuentan con un baño, no tienen servicio a agua, no cuentan de pronto con puestos, con pupitres aptos para que ellos puedan desarrollar sus clases, para que haya el distanciamiento social, muchos estudiantes dentro de una misma aula. Entonces es aquí donde realmente se evidencia que estas estrategias y estos desafíos no han sido llevados a cabo. Entonces, pues ese es mi punto de vista desde la posición en la que estoy, es madre de familia. Muchas gracias, señora Andrea. Creo que también es interesante ver los puntos de vista desde los padres que se han tenido que vincular de una forma un poco abrupta a la formación de los estudiantes. Entonces, de alguna forma, como para resumir el simposio, es propicio decir que el Plan Decenal de Educación en estos momentos ha tenido la flexibilidad para adaptarse a algunas formas en las que se encuentra actualmente el país. Sin embargo, aún hay mucho por lo cual debe trabajar desde las prácticas pedagógicas y las situaciones de los estudiantes, profesores y padres de familia. Entonces, nuestros participantes y oyentes formularon una pregunta. Entonces, la voy a leer para que cada una tenga ya 2 o 3 minutos para responderla. La pregunta dice: desde su formación o rol en la sociedad, ¿qué desafíos se han visto afectados directamente frente a la pandemia que se vive? Bueno, Erika, también pues para dar respuesta a esa pregunta, me gustaría hablar sobre el desafío número 8, que es el que se trata sobre la educación rural. Siento que este desafío es el que más se ha visto afectado, tanto en tiempo de pandemia
como antes de la pandemia, es algo que tenemos que decir, ya que como lo mencionaban anteriormente, la educación rural en estos tiempos se ha visto que es imposible. Muchos estudiantes han tenido que desertar de sus estudios por no tener los medios para poder conectarse a sus clases. Esto también, como lo comentaba la madre de familia, ha llevado a que los docentes tengan que adoptar como otros roles, tener que llevar las guías de trabajo a los estudiantes de casa en casa, teniendo que pasar por caminos que tal vez no son los más aptos, igual que los propios estudiantes que tienen que atravesar estos caminos y caminar mucho tiempo para poder conseguir un momento de internet para poder conectarse pues a sus clases. Siento que este ha sido un desafío que ha demostrado que la educación en Colombia no es para todos, sino solo para aquellos que tienen. Y los que no tienen simplemente son dejados de lado, por lo que debemos de plantearnos si de verdad este plan decenal está diseñado y pensado para atender a toda la población o solo a los más privilegiados. Entonces me gustaría dejar eso como mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, me parece súper importante lo que dice la docente Ángela y quisiera complementarlo realmente con el primer desafío, ya que tiene mucho que ver, y es que nos habla de que todos deberíamos tener el derecho a la educación, regular y precisar el alcance del derecho a la educación, que esto pues realmente es algo que viene desde la Constitución, que tiene que remarcarse plan decenal tras plan decenal, y nos lleva realmente a pensar como por qué hay que remarcarlo tanto, en qué momento se va a cumplir. Yo creo que esta pandemia nos hizo ver precisamente que el derecho a la educación finalmente termina siendo un privilegio de clase en el que solamente pueden acceder los más favorecidos, porque no todos tienen un equipo en la casa, no todos tienen acceso a internet. El hecho de que una persona, de que un estudiante viva en la zona urbana, no significa que cuente con el dinero o la capacidad económica para pagar un servicio de internet. Ahora, mucho menos aquellos que viven en las zonas rurales. Entonces nos empezamos a cuestionar realmente qué tanto ha avanzado este desafío estratégico durante estos años, porque llegamos a un punto de quiebre en el que los estudiantes desertaron, en el que aún en las escuelas rurales muchas maestras no saben en un año de sus estudiantes porque viven en zonas distanciadas, porque no tienen manera de comunicarse, de saber cómo están, aún en estas zonas de conflicto armado, en donde varios niños en atentados han muerto y no se les garantiza ese derecho a la educación, ese ingreso a la escuela, que es un lugar seguro. Vemos como, por ejemplo, en medio de esta pandemia, el gobierno sigue sin preocuparse realmente porque se dé una activación de la educación, pero una activación que beneficie tanto a los estudiantes como a los maestros, que no vulnere la salud de ellos, porque la vacunación no viene siendo tampoco una prioridad, los recursos no se están invirtiendo de la manera que debería darse en la educación. Entonces nos damos cuenta que a la final viene siendo un desafío un tanto utópico en el que realmente no se tienen en cuenta todos aquellos niños que necesitan acceder a la educación, y sería importante empezar a analizar eso desde ahora para que podamos realmente generar esos cambios y esas transformaciones que permitan que realmente la educación deje de ser un privilegio de clase y todos podamos acceder a ella sin importar nuestro estatus socioeconómico, nuestro lugar de ubicación geográfica, sino que todos podamos acceder de manera igualitaria. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, yo quisiera hablar en este sentido sobre la quinta y sobre la sexta, sobre el sexto desafío. El quinto desafío habla sobre impulsar una educación que transforme y el sexto desafío habla sobre impulsar el uso pertinente y pedagógico de las nuevas herramientas tecnológicas y cómo éstas influyen en la educación. En este sentido, otra vez, digamos, tenemos el cuenta de pronto de la docente y de la estudiante, digamos, al hacer énfasis que realmente se ha seguido manejando una educación tradicional y que a pesar de los cambios y tecnológicos y de la transformación social, realmente esta no se ha visto reflejada en una educación. Tampoco se ha visto de pronto evidenciado realmente un cambio al modelo pedagógico y más teniendo en cuenta la virtualidad y la pandemia, donde realmente los docentes se han tenido que adaptar a muchas de las tecnologías que no conocían y a de pronto identificar una nueva forma de enseñar o de pronto de entregar ese conocimiento o esos contenidos que realmente se han planteado en un currículo y que, como ya dije anteriormente, se debe dar de forma
generalizada, de pronto sin distinción de contextos o de ubicación, cosa que realmente no se hace. Entonces, aquí seguimos viendo una inequidad a la que nos enfrentamos como país, principio que también se intentó de pronto esquivar con el plan estratégico del 2016 al 2026, pero realmente nos damos cuenta que estas estrategias y estos desafíos no se han llevado a cabo y que la pandemia ha sido como un poco de alerta de pronto para evidenciar todas las cosas que han hecho falta, todos los procesos que no se han generado, los modelos pedagógicos que no se han transformado y realmente que aunque se han hecho avances de pronto en la tecnología, un poco de pronto en el ingreso de dinero al que se le ha invertido a la educación, vemos que realmente no todas las instituciones cuentan con las herramientas tecnológicas, no todos los estudiantes tienen acceso a ellas y sí se ha hecho como un trabajo continuo, como lo dice la ministra, que también es de valorar, pero no quiere decir que tengamos que caer en un romanticismo de pronto sobre los objetivos que se han cumplido, que para este tiempo realmente son tardíos. Y más en la pandemia, acá nos damos cuenta que realmente la inequidad y la injusticia social es muy grande, que los contextos realmente sí son de pronto digamos, el quiebre que nosotros tenemos, que las redes no llegan a todas las personas, que la educación de calidad realmente no es para todos y que aún sigue existiendo de pronto una guerra de clases en cuanto al acceso y a los derechos que el ser humano tiene, de pronto como la educación y de pronto basándonos en otros aspectos, en el de salud, en el de ubicación, de pronto en el de vivienda, o sea, hay muchos aspectos que realmente no se han suplido y que hace falta identificarlos pues hoy en día. Y bueno, en primer lugar me gustaría manifestar que comprendo y valoro estos espacios de diálogo por la oportunidad de cambio que nos brinda. Y las opiniones aquí escuchadas son opiniones que muy seguramente serán tomadas en cuenta y que visibilizan las falencias en el sector. Sumado a esto, me gustaría platicarles que el sector ha priorizado varios de estos desafíos estratégicos, pero pues tomando en cuenta la realidad inmediata de nuestro país, también me gustaría compartirles algo sobre el quinto desafío, el de impulsar una educación que transforme el paradigma predominante. Sabemos que existen aspectos por mejorar y trabajamos en eso. Por esta razón, existen propuestas en la mesa del equipo de trabajo, como enfatizar la importancia de la educación pública superior. Entonces, pues nos encontramos en la primera línea, donde se suman los recursos para inversión y para la base. Lo que se busca es hacer un acompañamiento integral del proceso. Una segunda línea, donde gradualmente se avance hacia la gratuidad. Esta misma se ejecutará en paralelo con el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, con un concepto de propósito de vida, de recursos de manutención, de familia y de calidad de vida en general. En esta línea, tomando en cuenta estas disposiciones y hablando específicamente sobre un cambio de paradigma, se comienzan a escuchar propuestas que flexibilicen la academia en los primeros semestres, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes pues una vista más generalizada del conocimiento y pues hacer de esta academia un enfoque de desarrollo integral para que en determinado momento tomen una decisión más específica en cuanto a su formación. Y así pues que evitaríamos que gradualmente haya una deserción temprana, que haya un cambio múltiple de carrera y que sobre todo se refuercen competencias claves en un profesional. Todo esto pues para que su decisión sea más informada y consciente. Y finalmente tenemos una tercera línea, que es la de mérito, también conocida como el programa que ya se encuentra en funcionamiento y es denominado como Generación E. Bueno, muchas gracias a todas las presentes, gracias por venir, compartirnos sus experiencias y también todo lo que corresponde al Plan Decenal 2016-2026. Entonces, ya con esto culminamos nuestro simposio. Les doy muchas gracias y que tengan muy feliz día. Muchas gracias a ti, Erika, y a todas por su participación. Muchas Gracias a todas. Fue un gusto gracias por la compartir. invitación.